Buen día, buenas tardes y buenas noches. Hoy hablaremos sobre el intestino delgado, un órgano noble que presenta nuestra cavidad abdominal. El intestino delgado, su función principal es de digerir y absorber los alimentos después que salen del estómago. Importante que todas las partículas del estómago tienen que estar menor de 1 milímetro para poder pasar al intestino delgado. En la embriología podemos decir que el intestino, hay que recordar el intestino primitivo humano, que se forma en la 4ª semana de gestación. El endodermo da lugar al epitelio del tracto digestivo y el mesodermo esplánico que rodea el endodermo origina el tejido conjuntivo, muscular y las demás capas intestinales. Hay una excepción que es el duodeno, la primera parte, que se deriva del intestino anterior. El intestino delgado proviene siempre del intestino medio. El intestino medio se hernia a través del ombligo en la 4ª semana de desarrollo fetal para regresar a la 10ª semana. En la 9ª semana es que empiezan las vellosidades. De ahí se extienden a todo el intestino. Las criptas comienzan a formarse entre la 10 y la 12ª semana. Y según van ascendiendo por el eje criptovelloso, dejan de proliferar las células y empiezan a diferenciarse en los 4 tipos de células que presenta la mucosa del intestino delgado. ¿Cuáles son? El enterocito absortivo, que es la célula más común, representa un 95%. Le continúan las células caliciformes, fabrican moco, las células de Panet y las células enteroendócrinas. Todo ese proceso de renovación del intestino solamente toma 1 semana. En la macroscopía, el intestino delgado se extiende desde el píloro hasta el ciego. Es importante la longitud. La longitud mide de 270 a 290 centímetros. ¿Por qué esa diferencia? Bueno, verán. La longitud del duodeno siempre va a ser 20 centímetros. Pero cuando pasamos a yeyuno, ya va a tener una oscilación entre 100 a 110 centímetros. Y el hilio, que es el más grande, entre 150 y 160. Si tomamos los límites menores, entonces dará 270. Si tomamos los límites mayores, da los 290 centímetros. ¿Dónde comienza el duodeno? Desde el píloro hasta el ángulo duodeno-yeyunal. Y ahí empieza entonces el yeyuno. Ese está sujeto a ese ángulo por un pliegue que se conoce como el ligamento de Treitz. El yeyuno es más grueso que el hilio y se puede reconocer en una cirugía, nosotros los cirujanos siempre observando la vascularidad a través del mesenterio. En el yeyuno solo hay, como ustedes pueden observar en esta diapositiva, 2 o 3 arcadas. 2 o 3 arcadas. Y luego aparecen los vasos rectos largos. ¿Ustedes ven? Mientras que el ilio presenta de 4 a 5 arcadas, miren, pero entonces presenta los vasos rectos cortos. La mucosa se caracteriza por válvulas conniventes, fundamentalmente en la porción distal del duodeno y en el yeyuno. La inervación del intestino ya sabemos que es a través de la inervación simpática y parasimpática, y la irrigación ahí es donde es muy rica y que dispone de la arteria mesentérica superior, excepto la primera porción del duodeno, como dijimos, que ya viene dada por el tronco celíaco. El drenaje linfático lo constituye el principal transporte ya de lípidos que se absorben hacia la circulación. Y también hay una función de defensa, como veremos más adelante, e inmunidad
sobre las células cancerosas. La anatomía microscópica podemos decir que presentan 4 capas. Una capa serosa, en algunos ustedes verán que también hay una subserosa debajo de la serosa. La serosa no es más que el peritoneo visceral. Luego viene la muscular, que tienen 2 porciones, una longitudinal y una circular. Y sabemos que entre estas 2 capas está el plexo de Auerbach. Eso se pregunta muchísimo, casi en todos los exámenes, histología, donde quiera. Luego de la serosa y la muscular le continúa la submucosa. La submucosa para nosotros los cirujanos es lo que más nosotros nos importante para las suturas, ya que es la capa más gruesa, más firme, es la que tiene es más fuerte, tiene más resistencia. Y dentro de esta capa tenemos el plexo de Meissner. Al final, ya en el interior, ya tenemos la mucosa. La mucosa entonces presenta 3 capas: la muscular propia, la lámina propia y la epitelial. Mírenlo aquí como a este esquema para que ustedes vean. Ahí la pueden observar las 3 capas: epitelio, lámina propia y la muscular de la mucosa. La fisiología aquí es demasiado complicada, pero la voy a tratar de resumir fácilmente. La digestión y absorción del proceso de la digestión es el proceso de la digestión y la absorción de todos los nutrientes, del agua, de los electrolitos o electrolitos, por decirlo de alguna manera, de los minerales. Todo es esencial para el intestino delgado. Este absorbe los 3 componentes básicos de la dieta, que son los glúcidos, la proteína y la grasa, así también como los iones de vitamina, los iones, la vitamina y el agua. La digestión de los glúcidos ocurre primeramente en el estómago y duodeno. Recuerden la milasa, la tialina, la milasa salival, entonces ahí empieza ya a digerirse. Y en la parte alta del yeyuno. El resto se absorbe a nivel de la borde de cepillo. La glucosa es el componente del 80% de los productos terminales de toda la digestión. De la galactosa, la fructosa, solo tienen un 10%. En cuanto a la motilidad del intestino, es unidireccional, es caudal, y la velocidad de 2 centímetros por segundo. En ayuno a veces hay unas contracciones cíclicas que recorren el intestino cada 90 segundos. Esos dolores que le dan a uno de hambre. La función endocrina. En las funciones endocrinas tenemos las hormonas gastrointestinales. Ya la dimos, la gastrina, que estimula la producción de ácido, la colecitocinina, que estimula la secreción pancreática, la secretina, que suprime la gastrina, la somatostatina, que es un inhibidor universal y es producida por las células T. También tenemos la función inmunitaria. En la función inmunitaria es importante saber que nosotros tenemos en la mucosa, en el intestino se produce la IgA, generalmente es la que más produce IgA. Y aquí tenemos también, como dijimos, los linfocitos B, los linfocitos T, que sirven ya para atacar todos los microorganismos que vienen. Respecto a las proteínas, la digestión de la proteína comienza también en el estómago con el ácido clorhídrico, continúa en el intestino delgado por la proteasa del páncreas. El páncreas secreta el tricinógeno al intestino en forma inactiva, pero la enzima enterocinasa del borde del cepillo la activa. El 80-90% de las proteínas se absorben en el yeyuno. Las grasas, tenemos ya que los triglicéridos son las grasas más abundantes y están conformadas por núcleo de glicerol, 3 moléculas de ácido graso.
la dieta contiene fosfolípidos, colesterol, éster de colesterol, y la emulsificación se da gracias a la bilis, que la divide en pequeños trozos de glóbulos grasos, que son atacados por la lipasa pancreática, convirtiéndolo esto entonces en el triglicérido en ácido graso libre y 2 monoglicéridos. Así es como se absorben a nivel ya de las células epiteliales. Pero en las células epiteliales, ¿qué sucede? Vuelven y se unen los triglicéridos. Y estos triglicéridos entonces se unen a colesterol y van a formar en la forma en la cual se transportan por los vasos linfáticos. El agua y los electrolitos, es importante saber que de 10 litros a veces de agua al día y que únicamente abandona el intestino delgado 500 cc es que llegan al colon. Es importante que los estímulos también saben que el intestino delgado actúa por 4 estímulos. Un estímulo endocrino, un estímulo autócrino, neurócrino y paracrino. Ya ustedes saben que el paracrino es que una célula estimula la que está a su alrededor. Si es por neuroendocrino, es a través de los nervios. Si es autócrino, ella misma se estimula para producir. Y si es endócrino, ya ustedes saben que para hacer un órgano endócrino es cuando esa sustancia que usted fabrica, la transporta por la sangre y entonces van a estimular una célula o un órgano distante. Es importante nosotros los cirujanos hablar de obstrucción. La obstrucción. ¿Qué es la obstrucción intestinal? Es la imposibilidad del paso del contenido del intestino a través de su lumen. Y se divide en obstrucción mecánica o ileo. Es importante, le voy a decir algo, porque cuando estemos hablando de colon, a veces empleamos pseudo-obstrucción y en el intestino delgado no se emplea pseudo-obstrucción, se emplea ileo dinámico, ileo, ya cuando no hay una obstrucción mecánica, como lo veremos. La etiología de la obstrucción pueden ser por causas extraluminares, como la adherencia, las hernias, los abscesos y los carcinomas. Dijimos que es la causa más común de obstrucción del intestino delgado, las adherencias. Las obstrucciones intrínsecas son aquellas que son propias de la pared intestinal, como los tumores primarios del intestino delgado. Y las obstrucciones intraluminares son aquellas que obstruyen dentro del lumen, como son un cálculo, un cuerpo extraño, un besoar. La fisiopatología de la obstrucción. Es importante, nosotros debemos reconocer que para la obstrucción es el mismo mecanismo en la cual primero hay un gran edema, obstruye, luego los vasos sanguíneos dejan de transfundir y al final viene la necrosis. Por eso nosotros los cirujanos debemos una de las funciones es operar una obstrucción antes de que llegue a esa necrosis intestinal y perforación. Ahí es donde viene la catástrofe ya quirúrgica. Las manifestaciones clínicas de la obstrucción nosotros tenemos que es por la anamnesis. Dolor abdominal, náusea, vómito y distensión abdominal. Y algo importante, falta de emisión de ventosidades y o sea, un estreñimiento. Totalmente. Luego vamos a continuar con la exploración física. Debemos de buscar todos signos de cirugía anterior, hernias. La peristalsis, que al principio es aumentada, al final no hay peristalsis. Recuérdense que al principio la peristalsis trata
de salvar esa obstrucción. Por eso al principio hay mucha obstrucción y al principio de la obstrucción intestinal hay diarrea. Es importantísimo que todos sepamos. Así que muchas gracias. Continuamos con la próximo